tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su podcast desde el Nerdvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy me toca ser su anfitrión y pues soy el perturbador Ushi y pues el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que el terror psicológico encarnado, el buen Orc. ¿Cómo andamos, Orc? Bien, bien. Nada, nos faltó andar vestido de enfermera y lo hubiéramos hecho. Ese me tocaba a mí, pero pues es que ya no me quedaba mi trajecito, güey. Y bueno, pues en esta ocasión nos toca platicar de uno de los videojuegos de terror precursores y más importantes que justamente el día de hoy cumple 25 años de haberse estrenado. Estoy hablando obviamente de Silent Hill, así que pues sin más, comencemos. Y bueno, como siempre les recordamos que si no pueden ver el programa en vivo, nos pueden encontrar en la repetición que se encuentra en nuestro canal de YouTube. Y pues si prefieren nada más estarnos escuchando mientras visitan una escuela terrorífica o un hospital en decadencia, pues pueden hacerlo en plataformas como Spotify, Google o Apple Podcast o en cualquier lugar donde ustedes disfruten de sus podcasts. También pueden enviarnos comentarios, sugerencias, quejas y gritos terroríficos a nuestro Facebook o nuestro Twitter, donde pues también estamos ahí bastante atentos. Como ya es costumbre, y pues ya se la saben, un poquito de contexto previo a esto, Silent Hill es un videojuego que se lanzó hace 25 años, justo el día de hoy, 23 de febrero, pero de 1999. Y pues es uno de los videojuegos más emblemáticos de la consola PlayStation 1 de Sony, y ya que era un videojuego que envolvía al jugador en una historia de terror, pero poniendo al jugador en el papel de alguien normal, una persona común y corriente. No eras un hombre de la policía, no eras alguien entrenado para la guerra, era un papá. Y la trama de este juego comienza justamente con nuestro personaje principal perdiendo a su hija en este pueblo eh, destruido de una manera muy extraña, que pues es Silent Hill. Silent Hill fue creado por la empresa de videojuegos Konami, en aquel entonces súper importantes. Últimamente, pues han ido decayendo en cuanto a importancia, pero pues a pesar de que su desarrollo fue en Japón, se inspiraron muchísimo en el cine de terror de Estados Unidos y en películas de David Lynch y los escritos de Stephen King. El juego fue dirigido por Keiichiro Toriyama, lo siento, soy pésimo para los nombres japoneses, pero la música fue compuesta por Akira Yamaoka, uno de los compositores más legendarios al día de hoy, y pues la música es algo que en definitiva destaca de Silent Hill. Silent Hill pues ha crecido a tal grado que han habido secuelas, adaptaciones de películas, cómics, libros, y pues es uno de los pilares de el género de los juegos de terror. Así que cuéntame, Orc, ¿cómo fue tu experiencia con Silent Hill? Pues precisamente basándose en lo ocurrido con Resident Evil, viendo cómo son de los juegos eh, emblemáticos del Survivor Horror, Ujú. mi primo, que era fiel fanático de PlayStation cuando salió, pues me iba prácticamente a su casa, ¿no? A jugar pues los juegos que él tenía en la consola. Siendo yo que yo tenía los juegos de Nintendo, pues, y él le entraban los de Play. No, güey, Era ok. un buen combo, ¿no? Uno que es pobre y era niño en esa época, pues, teniendo, ahora sí que familia o cuates con diferentes consolas, pues, podías expandir tu terreno de Sí. videojuegos. Siendo uno de los
juegos más importantes de la década de los 90, 2000, en cuanto al término del survival horror. Es algo sumamente interesante, ya que se desviaba justamente lo que lo hacía diferente del juegos como Resident Evil, es de que envolvían al jugador como tal, hacían una experiencia completa en vez de ser parte como espectador, Ujú. sino te hacían parte del juego, ya que parte de su mecánica, pues, es eso, ¿no? El simplemente estar atento al sonidos, y a todo lo que ocurre en el ambiente, ya que eso influye en lo que está ocurriendo en la escena. Entonces, también otra cosa que se hace muy interesante es el hecho de que no utilicen como personaje principal, no utilizan a alguien como entrenado. En Sí, el sí, caso sí. de que, pues, en Resident Evil son policías, equipos especiales, de ese tipo de cosas, ¿no? O tienen algún tipo de background en el que saben pelear y demás, sino son pues, un Juan Pérez común y Sí, corriente, básicamente, exacto. de los cuales no saben ciertas cosas del pasado de las personas a quien están buscando. Ya que en el primer juego, pues, tenemos que, no me acuerdo cómo se llama el personaje, que va a Es buscar a su hija. James Sunderland. Y en el segundo es otro personaje completamente diferente, pero él Sí. va buscando a su esposa. Entonces, ese tipo de detalles son como muy interesantes, ya que justamente te hacen parte del juego, ya que tú, pues, de alguna manera dices, ¿no? Soy una persona común y corriente, que es algo que me sucedería a mí, ¿no? Si, pues, de pronto ya no sé nada de mi esposa, me llega una carta y me dice: "Oye, te espero en tal lugar", pues, voy a buscarla, ¿no? O se pierde mi hija y de pronto, por alguna extraña razón, me lleva a un pueblo fantasma a buscarla, Sí, sí, sí. pero es algo a lo que, pues, a fin de cuentas puedes, empatizar más. Ujú. Entonces, la verdad es una serie de juegos bastante, bastante entretenida. Y para la época en la que obviamente la empezamos a jugar, justamente te sacaban de esos sustos chidos. De esos sustos que dan gusto. Sí, Exactamente. claro. Sí, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo no jugué Silent Hill 1 en su momento, pero yo estaba en la secundaria, ya soy viejo. Este, tenía un compa que se llamaba, empezaba con J su nombre, maldita sea. Algún día me acordaré de su nombre. Y ese Juan güey, Pérez. Juan Pérez, ese güey jugaba Silent Hill y él me contaba como de qué iba el juego y de qué se trataba y demás, ¿no? Y a mí se me hacía, yo me acuerdo que de lo que él me contaba, lo que se me hacía más interesante en su momento eran como que los acertijos. Él me decía, no, es que llegué a una parte donde hay un piano y no puedo avanzar. Y yo así, chinga, ¿y qué hay en el piano, no? Y ya nos poníamos a platicar tratando de resolver el acertijo. Y yo ni siquiera estaba jugando el chingado juego, ¿no? Este, pero pues ahí dándole ideas y la fregada. Y fue algo que en aquel entonces se me hizo como muy, muy interesante, lo de tener acertijos de ese tipo en un videojuego de horror. Era, pues, yo era completamente ajeno al género de survival horror en ese momento. Entonces eso fue como que algo que me enganchó mucho y me hizo querer jugar Silent Hill. Después, gracias a las magias de la emulación, pude jugarlo, porque yo jamás he tenido un Play, fiel de Nintendo, bien estúpido, ya saben. Y sí, tengo Xbox y Nintendo, y juego en PC. Entonces, Play nunca. Arr, pinche necedad estúpida que ni al caso. Pero bueno, entonces, gracias a la emulación, jugué Silent Hill ya más adelante, por ahí del 2003, 2004 tal vez. Este, y me encantó. O sea, a pesar de que obviamente pues, las gráficas ya no eran tan maravillosas para el 2003, 2004, ya había un Play 2, muy probablemente ya estaba Silent Hill 2 con gráficas mucho mejores y demás.
me gustó mucho cómo se veía Silent Hill 1, y lo que me gustó más fue lo que mencionabas de la atmósfera, ¿no? Cómo utiliza el sonido para estresarte, porque algo que a mí me llamó mucho la atención también, ya jugándolo, era la presencia de la radio, ¿no? Y cómo la radio empezaba a hacer esos ruidos cuando había enemigos cerca. Tú podías no ver a los enemigos porque además había una neblina súper, súper densa que pues la distancia que podías ver realmente era muy pequeña, pero la radio se prendía, entonces te estresaba y no sabías ni qué había, ni qué tan cerca o qué tan lejos estaba, pero ya estabas alerta esperando que te saliera un monstruo de algún lugar. Y eso era algo que me encantaba, eso me fascinó durante todos los juegos de Silent Hill que jugué. Es algo que pues se volvió como la estampita, porque pues era algo que me levantaba de inmediato, ¿no? Y era como de, oh, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Pero te ayuda a mantenerte alerta y te ayuda a evitar esos jump scares que digo, sí los hay, pero ayuda a que en el gameplay, en momento a momento, pues no te espantes de la nada, ¿no? Otra cosa que me gustaba mucho, pues, fue la historia, que se sentía una historia sencilla y personal al principio, ¿no? Eres un güey que perdió a su hija en un pueblo y tiene que encontrarla, y sorpresa, hay monstruos, ¿no? No hay, una razón de fondo, no hay, no hay como que una gran conspiración, ni mucho menos, digo, al principio, ya después te enteras de toda la cagadera del culto y demás, pero pues la historia en un inicio es algo con lo que cualquiera puede relacionarse, es un papá que perdió a su hija y tiene que encontrarla. Entonces sí, fue muy, muy sorprendente para mí en su momento, porque además se siente como un juego muy maduro. Yo estaba acostumbrado a jugar GoldenEye 64 y Smash Bros. Con mis compas. Entonces, pues es un juego completamente diferente que rompió en su momento con muchas de las preconcepciones que yo tenía de cómo se cuentan historias en los juegos y qué tipo de historias se cuentan en los juegos. Y además, hizo que me encariñara con estos pinches personajes, ¿no? Que no es Sunderland, este es Harry Mason, el de Silent Hill 1 es Harry Mason. El que yo te decía hace ratito Es el 2, ¿no? es el del 2, sí. Y pues sí. Pero es muy interesante esta parte de cómo, dependiendo del estado mental del personaje, Ujú. es como empiezan a afectar los sonidos y los alrededores, y por tanto, de igual manera afectan la psique del jugador. Entonces, como Sí, estás muy metido en, pues, qué es lo que está pasando, entre que no ves ni madres y estás atento a los sonidos, el momento en el que el jugador, pues, su salud mental empieza a ser afectada, pues, de alguna manera, como estás tan metido, también te empieza a afectar, pues, a ti, ¿no? También tu percepción de qué es claro. lo que está pasando. Algo muy parecido pasa en el juego de Eternal Darkness del GameCube, Sí, sí, sí. es también muy recomendable, donde, pues, básicamente la salud mental de tu personaje, conforme va avanzando y todo lo que va viendo, pues, se empieza a deschavetar. Y entonces hay momentos donde, digamos, por ejemplo, pues, empieza a bajar unas escaleras y de pronto, como si hubiera un bug o hubiera un glitch o un error en el juego, tu personaje se queda atrapado en la escalera, o sea, la mitad del cuerpo está, pues, encima de la escalera y la otra mitad Ujú. como que abajo. Entonces, como si hubiera sido un glitch donde tú hubieras caído en, pues, en algo raro, pero es algo que está sucediendo porque la salud mental de tu personaje no está bien. Entonces, Sí, ese detalle, luego tal vez hablaremos de ese juego. Se me hace muy interesante porque es muy, muy parecido a lo que están reflejando precisamente los juegos de Silent Hill. ujú.
Sí, algo que a mí me gusta mucho en los juegos de Silent Hill, al menos en los primeros 3 que estaban un poquito mejor pensados, este, es que cada uno de los monstruos con los que te encuentras, durante cada uno de los juegos representa algo del personaje principal, ¿no? Y, es algo bien curioso, que, por ejemplo, en el caso de Harry Mason, muchos de los enemigos con los que se encuentra, especialmente obviamente en la zona de la primaria, son niños chiquitos. Es como si de alguna manera él no estuviera feliz habiendo tenido un hijo o una hija y, y que estos niños chiquitos, pues él tiene que luchar contra los niños chiquitos que lo quieren destruir a él, ¿no? Y todos estos, todos los monstruos que te encuentras a lo largo del juego, los gusanos horribles que salen de las paredes, las enfermeras, todas y cada una de esas cosas tiene como que alguna conexión psicológica con la forma de pensar y todos los pedos que trae el personaje de fondo, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, ninguno de los personajes principales de Silent Hill son buenas personas per se, son personas normales, sí, pero no son eh, un ciudadano ejemplar, ¿no? Ujú. Sin entrar en spoilers para juegos que tienen más de 20 años, pues uno se va sorprendiendo con lo que va aprendiendo de cada uno de los personajes mientras vas avanzando por la historia y con las cosas que hacen los personajes con tal de lograr sus objetivos, ¿no? Este, pues, no quiero entrar con spoilers porque están bien buenos estos juegos y la verdad, aunque sean viejos, vale la pena que la gente los juegue, especialmente ahorita que se viene el remake del 2 que se ve muy padre. Si no quiero estar spoileando cosas porque la verdad es que son grandes juegos y las historias y los personajes son muy, muy, este, son gente con la que uno puede identificarse y al mismo tiempo puedes decir, puta, qué asco es este güey, ¿no? Bueno, a las alturas del juego, 25 años después, ya no hay mucho que puedas spoilear. Pues sí, sí, la Ya que a verdad es fin que de sí. cuentas son remakes, es como decirles, que el Hombre Araña lo picó una araña radiactiva y de ahí sacó sus poderes, ¿no? ¿Qué? No es cierto. A estas alturas es como complicado que, pues, no lo sepan, y si no lo sabían, pues, Sí, para empezar, ni siquiera sabían que existían esos juegos, ¿no? es probable, sí. Pero pues sí, la verdad es que los personajes son muy, muy buenos y y no nada más los personajes principales, también el como cast secundario, que al menos en Silent Hill 1, el primer personaje secundario con el que te encuentras es con la policía, cuyo nombre he olvidado por completo, pero en algún punto lo encontré por aquí en alguno de estos lados. Que ella, a final de cuentas, es quien te va acompañando, no ayudando, porque en ningún momento del juego ella te apoya, no es como que tu sidekick, pero pues ella forma parte de ciertas piezas de la historia y al final, especialmente en el final bueno, pues ella es como que la persona con la que se queda Harry, y que forman una bonita familia, ¿no? Este, pero sí, todos los personajes son muy, muy, muy interesantes y la calidad de los juegos, a pesar de lo viejo que era el hardware para el que se hicieron, pues era bastante buena. Tenían muy poquitos polígonos para trabajar y el efecto de la neblina que en un inicio se hizo por justamente las limitaciones del hardware para evitar que se tuviera que renderear todo el chingado pueblo, se veía muy bien. Y en juegos posteriores, ese mismo efecto de la neblina se ve horrible, se ve súper, súper mal, a pesar de que tienen hardware superior y que pues las consolas tenían como que más potencia, la neblina se veía más fea que en esos primeros jueguitos, ese primer juego de Play 1, que digo, no es que digas, uy, qué maravilloso se ve, pero cumple con su función. Es que, pues, precisamente, ¿no? Dependiendo de la función que cumplía, de acuerdo a la consola y el poder que tenía cada consola,
Ujú. Pues sí, en un inicio se utilizó no solo para darle, pues, ese grado de misterio, sino precisamente para cubrir ciertas carencias que tenían en un inicio. Y ya después, lo peor de todo es que teniendo más poder y más recursos dentro de la consola, en vez de ya no era necesario tanto el querer cubrir ese tipo de detalles del rendereado, Sí, y la verdad, por eso no le ponen tanta atención. Entonces yo, pues, en mi punto de vista, siento que muchas veces lo que sucede, ¿no? Podemos verlo en las películas de, Duro de Matar. Es un clarísimo ejemplo, que en las primeras 3 películas, cua ¿qué efectos especiales teníamos? Realmente eran efectos leve. prácticos, ¿no? Donde se disparan Explosiones y armas, splashes. explosiones y ya. Y tenemos la 4 donde le soltaron el presupuesto para hacer, CGI y madre y media, Está y horrible. tenemos al cabrón en un avión y, haciendo que un tráiler no se vuelque y que nada más esté rodando en básicamente como de lado, dices: o sea, güey, ya, o sea, te la volaste", ¿no? Donde pudiste haber utilizado efectos especiales, digamos, para hacer algo creíble fuera de que McLean lo puede todo, Sí, claro. tienes efectos especiales de cosas que puede ser creíble. O sea, aventarte de la torre Nakatomi para romper un vidrio y meterte y Y como que cae dentro del todavía, o sea, lo posible, ¿no? sí, sí, o sea, dices, o sea, está cabrón, pero bueno, digamos que, pues sí, de alguna manera eres posible que rompas el vidrio y te puedas meter de esa manera y no te pase nada. Okey, todavía te lo creo, pero ya esa escena del tráiler que dices que entre McLean, entre más se inclinaba para un lado, justamente eso era necesario para que el tráiler no se volteara, y Para que el dices: tráiler se volteara. "Güey, en periférico van vueltos madres y se vuelcan a cada ratito", dices, o sea, Y por el que les di el airecito, ¿no? exactamente, o sea, tampoco se pasen de verga. Otra cosa que también, como lo mencionaste muy bien de parte de la historia, inicialmente la historia funciona bastante bien cuando empiezan a descubrir los personajes el por qué desaparecen o el por qué no se encuentran y empiezan a encontrar su origen. Precisamente eso se empieza a ir diluyendo conforme van avanzando los juegos, además de que los primeros 4 juegos son desarrollados por una misma, por la misma Konami, que Ujú. creó un equipo de desarrollo precisamente para esos juegos, Sí, el llamado Silent Team el que se Silent Team, llamaban. ajá. Entonces, en el momento de que ya pasó, digamos, a otro estudio, también lo mismo de que el otro estudio tiene diferentes ideas y digamos que quieren aspirar a cosas más grandes o querer ir más allá antes de, pues, enfocarse en lo básico y en lo que hizo a la franquicia exitosa. Ujú. Precisamente por eso se empezó a diluir como el concepto de Silent Hill y a fin de cuentas, después del tercer, yo creo que es del cuarto juego en adelante, es la verdad donde empieza a ser bastante malitos los juegos. Sí, sí, y estoy de acuerdo contigo. O sea, yo la verdad disfruté mucho todavía hasta el 3. El 4 ya fue un poquito más como de que, okey, la historia está interesante, pero la forma en la que la presentaron sí se me hizo muy, muy extraña, y ya los que no tienen número ni siquiera se me hicieron, o sea, Homecoming, Downpour, todos esos sí fue como de, Ujú, ay, güey, qué cosa, ¿no? Que, lo que, es algo con lo que siento que se subieron un poquito al tren del mame fue entrar a eso de hacer el survival horror un poco más accionoso, que era lo que estaba haciendo exactamente. Resident Evil con el Resident 4, Resident 5, que pues volvieron a sus personajes, pues pinches McLean, ya los Rambo, estabas sí, mencionando, o sea, básicamente. este,
Y, pues esto es como que lo opuesto a lo que venía haciendo Silent Hill, como lo decías, ¿no? O sea, los personajes acá, pues, eran un güey normal que estaba buscando a su hija en el primer juego, un güey normal que está buscando a su esposa en el segundo juego, una chica que está buscando su pasado en el tercer juego, pero, pues, a final de cuentas todos son personas normales, este, y ninguno tiene entrenamiento, con armas o es demasiado atlético, ni mucho menos. Y incluso eso se demuestra en el mismo gameplay. Ninguno de los juegos tiene un sistema de combate que se sienta padre, nunca te sientes un chingón matando a los enemigos, siempre se siente torpe, se siente que el personaje está muy vulnerable. Y la idea del juego nunca es estar matando a todo lo que se mueva, ¿no? Justamente para eso está la radio, para advertirte de que hay algo cerca, ándate con cuidado, porque no traes balas y traes un palito con el que le vas a dar 2 3 golpes al monstruo, pero pues te va a matar. Entonces, el enfoque de esos primeros juegos nunca fue realmente combatir con los enemigos, con la excepción, obviamente, de las escenas en las que pues había un jefe al que había que partirle la madre sí o sí, pero en general se trataban de explorar y sobrevivir y resolver los acertijos. Y eso era algo que marcaba Silent Hill para mí, ¿no? Ya con las últimas entregas se refina mucho el combate y empiezas a sentirte un chingón cuando estás partiéndole la madre a los monstruos, pero se pierde justamente lo que les comentaban de que los monstruos tienen algo que ver con la psique de los personajes. Del Silent Hill 1 al 3, lo único que se repite muy poquito es el Pyramid Head, del 2 al 3, pero la mayor parte de los demás monstruos son únicos para cada juego. Y a partir de los últimos, bueno, ya en los últimos juegos se repiten un chingadazo de monstruos. O sea, las enfermeras están ahí, el Pyramid Head está ahí, aunque el pinche Pyramid Head es una expresión de la masculinidad destruida del güey del segundo. eh, Ahí está con la morra también, ¿por qué no? Entonces se va perdiendo todo ese conecte psicológico que había y poco a poco se va perdiendo la esencia de lo que tenía Silent Hill, y se vuelven juegos más de acción, más de pegarle a los monstruos que están bien feos, sí, pero pues mira, tú traes una katana y los puedes partir. Y si es como de, pero a mí no me gustaba eso de Silent Hill, ¿no? Exactamente. Y los puzzles desaparecen, eh, la obscuridad, que es una parte muy importante de los primeros 3 juegos, el hecho de que la ciudad se pone muy, muy oscura cuando entra en, pues, como esa zona y parte infernal de Silent Hill, Ujú. y por el contrario, se inclinan a la inspiración que tuvo la película con unos visuales muy padre, o sea, la película hizo un gran trabajo en traducir la entrada a la oscuridad con esa como si se le rompiera una capa de piel a la realidad y entraras a una realidad infernal. Eso es un visual increíble y está súper padre en la película, pero hacer eso ya en el juego y matar toda esa oscuridad le quitó mucho a los videojuegos, ¿no? Como que, siento que perdió esa esencia de suspenso y te dieron como que mira, el infierno está aquí. Sí, pues, básicamente muchos de franquicias y en general compañías de videojuegos es lo que les ha sucedido, ¿no? Se han desviado de la parte central en cuanto a jugabilidad, historia y el objetivo del juego, a venderte los gráficos, básicamente, mira, Ujú. ahora ya puedes ver, los, granitos de la nariz de Kratos. Sí, puedes ver los poros, güey. Y, pues, a mí qué chingos me quiero verle los pinches poros si el juego está de la chingada. Entonces, ese es el detalle de que desafortunadamente ha sido una tendencia que, como conforme ha pasado el tiempo,
donde como las consolas se vuelven más poderosas, entonces pueden soportar más gráficos, entonces se dedican más a la perfección visual que a, pues, a la perfección dentro del contenido. Ujú. Que este es un claro ejemplo de lo que sucede, ¿no? Donde se fijan más en que se vea más padre y en teoría más terrorífico, cuando realmente lo terrorífico es la experiencia que te da el juego. Sí, exacto. Entonces, eso es el tipo de cosas que dices: "Puta madre", o sea, por eso los ancianos como nosotros decimos: "Pues sí, antes se hacían mejor las cosas", por esos detalles donde te daban una experiencia completa, a pesar de que los gráficos estuvieran culeros, pero te Sí, daban esa experiencia que esperabas del juego, a diferencia de hoy en día que la verdad no te da esa experiencia, sino simplemente se ve bonito. sí, exacto. Que es algo curioso, ¿no? Porque los gráficos, o sea, yo no diría que los gráficos, al menos de Silent Hill 2, sean feos. Los de Silent Hill 1 sí, pero pues es un juego de Play 1, ¿no? O sea, ¿qué juego de Play 1 lo ves ahorita y dices, ah, qué buenas gráficas? Creo que ninguno. Pero al menos ¿Cómo con los no? gráficos. El Lara Croft, el Tomb Raider. Ah, no manches. Acaban de salir unos remakes de los primeros tres de Lara Croft, justamente. Y aunque tienen texturas más nuevas y demás, es como de, ay, qué feo se ve. Oye, pero si si no puedes verle las boobies en pirámide, Sí, sí. no vale no vale la pena. Es Esos cuatro buenísimo. polígonos de boobies eran Sí. maravillosos. Pero, digo, volviendo un poquito a lo que comentaba, una de las escenas de videojuego que a mí más me causaron impacto en toda la vida es una escena en la que Harry está en un como complejo de apartamentos. ¿Sí es Harry? No, bueno, el personaje del Silent Hill 2 está en un complejo de apartamentos y hay unos como barrotes en una de las, Ujú, de los pasillos y no puede pasar. Entonces tú traes tu lámpara, ¿no? Y la cámara se pone atrás de los barrotes para que puedas alcanzar a ver con el reflejo de tu lámpara que hay una llave del otro lado. Pero mientras tú mueves tu lámpara, los barrotes lanzan esas sombras, ¿no? Y todo lo que está cubierto se ve en total oscuridad. Y, y era, al menos yo lo recuerdo como algo visualmente increíble en su momento, ¿no? De cómo diablos hacen estos güeyes para que haya sombras así y que las sombras funcionen bien y que el brillito de esta cosa, todos son trucos de programación de videojuegos de hace muchos años. Nada de eso era eh, como calculado en tiempo real, como ahora se hace con ray ujú. tracing y todas esas mamadas. No, en aquel entonces todo era trampas de que a un güey se le ocurrió de que, sí, podemos hacer esto, aquello, y va a traquear y va a parecer que se hacen sombras, ¿no? Pero no se estaban haciendo realmente sombras, no estaba brillando realmente, simplemente eran trucos de cabrones con una imaginación gigantesca para que tú sintieras que eso estaba pasando así. Y con eso yo recuerdo que yo veía eso y era como de, wow, este juego es real. Güey". Y ese es como mi recuerdo más grande de Silent Hill 2. Y Silent Hill 2 tiene grandes momentos, ¿no? Tiene, la escena en la que conoces al pincho beso ese asqueroso. Como odio a ese güey cuando está guacareando ahí en la taza. Sí. Eh, pues todas las escenas con María, o sea, en Silent Hill 2 tiene grandes escenas, pero eso es lo que yo más recuerdo, ¿no? Como que ese pasillo con esa lamparita, porque me hizo pensar cómo diablos lo hacen, cómo puedes lograr hacer esto, ¿no? Este, y eso era algo que se tenía antes, ¿no? Que lograban sorprender a la gente con aspectos a lo mejor muy técnicos, pero haciendo, pues,
arte digital realmente, ¿no? O sea, esos güeyes realmente lograban hacer arte con las pocas capacidades técnicas que tenía la pinche máquina en aquel entonces. Pues precisamente entre menos recursos se tienen a la mano, más creativo te debes de poner. Esa Exacto. es una ley, ¿no? Son como principios que se aplican básicamente en todo. ¿Qué pasaba antes en la fotografía? Tenías un rollo de 24 o 36 fotos, creo que era lo máximo, Ujú. pues tenías 24 o 36 oportunidades de sacar foto buena. ¿Qué es lo que haces hoy en día? Pues tomas miles y de miles, miles, Tiras miles hasta que salga una, güey. y te pones a revisar, y si le atinaste a una, pues chingón, y si no, pues borras la memoria y te pones a dar otras 1000 fotos. Y en Sí. cambio, pues te echabas un rollo de 24 y si no habías pensado bien las cosas de cómo, encuadrar y tener en cuenta cada aspecto y cada elemento de todo lo que iba a salir a cuadro, pues a fin de cuentas te echabas un rollo y tenías que ir a comprar otro. Y pues a fin de cuentas es invertirle de tu lana. Sí. Pasa lo mismo con las consolas, entre más poderosas son, pues se enfocan más en, pues sí, vamos a hacer las sombras más tenues, que las sombras se muevan en tiempo real y madre y media. Y antes, que decían? Pues, o sea, para hacer que que las sombras se vean en tiempo real, pues necesitamos una Un pinche máquina trucazo. puerca. Ajá. Pues hay que simular eso de alguna manera. Entonces, en el movimiento, algo que estaba completamente fijo, simplemente, pues, hacían, como mencionas, ¿no? Trucos, de programación. Igual era lo mismo con Resident Evil. Ujú. Por eso los fondos se ven tan bien definidos en los juegos de Resident Evil, porque a fin de cuentas, los fondos son completamente fijos, entonces no hay que animar nada ahí. Sí, exacto. ¿Y qué se puede hacer con un fondo fijo? Pues, puedes hacer literalmente arte digital, porque no se va a mover. Antes regresando más en el tiempo, podemos ver eso justamente con Disney, Estudio Ghibli lo hace mucho, los de Ghibli. Pueden ver las películas de Hayao Miyazaki, que hoy en día siguen siendo como animación tradicional. Muchos fondos se ven como pinturas, precisamente porque son pinturas, son fondos fijos, y realmente lo que se ve un poco diferente es lo que se está moviendo, que es la animación. Ujú. Y en el momento que tu personaje interactúa con algo del fondo, esa parte del fondo puedes notar levemente un Que cambio tanto cambio. de textura y de color. Entonces, son ese tipo de trucos que, pues, a fin de cuentas, una vez que tienes callo y con esas carencias, pues, le vas sacando, todo ese provecho, que es algo, pues, bastante chido que tenían en esos juegos antes. Otra cosa es de que, en un inicio, estos juegos de survival horror, tanto Resident Evil como Silent Hill, bien lo mencionaste, su objetivo es sobrevivir y tener que resolver acertijos para obtener información y conocimiento y seguir avanzando. ¿Qué fue lo que cambió? Que ahora se convierte en literalmente un juego de Rambo, donde vas a Sí. avanzar a chingadazos, y si tenemos suerte, por ahí te metemos, pues, alguno que otro acertijo, no complicado, porque, pues, el chiste no es ponerte a pensar y averiguar qué es cómo resolver el acertijo, sino en darte una experiencia en que puedas pegarle a los enemigos. Sí, exacto. Y eso es algo que, ahorita que lo mencionas, no lo había pensado, pero sí, yo me acuerdo que en Silent Hill yo tenía que leer los logs, los libros, las notas, todo ese tipo de cosas para poder resolver los chingados acertijos. Si no leías esas cosas, no pasabas, ¿no? Y ahorita los logs y todos, que los juegos traen
lore gigantesco ya, o sea, traen libros completos adentro que puedes leerlos, pero pues no te da realmente algo que te ayude a seguir adelante en el juego. Te da información extra sobre el mundo del juego y demás, sí, y es muy padre. Y la verdad es que a mí me encanta leerlos cuando los encuentro, pero no es algo necesario para seguir avanzando con el juego como sí lo era en Silent Hill. Una cosa que yo me acuerdo, uno de los puzzles que más trabajo me costaron en su momento era el puzzles de los signos zodiacales era en el hospital, si no mal recuerdo, Ajá. y había un log que te hablaba de piernas, güey, y hablaba de piernas y era como de, ¿qué chingados? ¿Por qué está hablando de piernas? Era muy random, ¿no? Ujú. Y en el acertijo de los signos zodiacales, los números que tienes que poner, ahí les va la respuesta para un juego de hace 25 años. Los números que tienes que poner abajo de cada uno de los chingados signos zodiacales son el número de piernas. Entonces, el log ni siquiera te estaba diciendo exactamente qué era, pero te estaba apuntando hacia la respuesta. Y eso era algo maravilloso que tenían los juegos de antes, que te hacían em, conectar cosas que estaban pasando dentro del juego, ¿no? Exactamente como mencionas. Hoy en día te dan muchísima información que realmente no te sirve para nada. O sea, será historia y lo que quieras, pero realmente no te sirve de nada porque fácil te lo puedes saltar, no lo puedes leer y Ujú. puedes seguir adelante. A diferencia de antes donde, pues, era algo esencial del juego. Sí. Donde una vez que, pues, leías ese log de las piernas y llegabas al acertijo donde tenías que utilizar eso, pues, a fin de cuentas, estas son mínimas para poder relacionar esos 2. Yo creo que si no mal recuerdo, la mayor pista que tenías es de que, eh, el número de piernas, bueno, el número de números, va a sonar rebuznante, pero el número de piernas coincidía con el de los signos zodiacales. Ujú. Y básicamente era, pues, tu link para unir esas 2 pistas, ¿no? De que coincidan de el mismo número de signos zodiacales, es el mismo número de piernas que hay. Sí, era un acertijo complicado. Yo me acuerdo que yo me pasé mucho tiempo sin poder pasar de esa parte, ¿no? Y aparte, en aquel entonces yo jugaba videojuegos de que mi mamá me daba permiso 30 minutos para jugar, ¿no? Entonces era de que, puta madre, voy a pasarme mi media hora aquí sentado viendo la pantalla y pensando cómo chingados. Entonces se volvió un poco estresante y era todavía más tenso, ¿no? Y era una tensión que se estaba generando sin tener que estarle partiendo la madre a enemigos horribles o mucho menos, era el simple hecho de tengo que de verdad pensar para avanzar, y eso era muy padre. Exactamente. Además de que, pues, pasando a la parte del lore del juego, mucha inspiración de los cultos y de ciertos detalles del juego está inspirado en la cultura azteca y maya, que a Ujú. mí se me hizo algo excelente y algo que no, pues, obviamente en su época nunca me imaginé, sino más adelante que me di cuenta que estaba inspirado en algo, pues, de culturas de México. La verdad fue algo que me voló la cabeza en ese momento. Sí, y no es algo evidente, ¿no? O sea, tampoco es como de que, sí, te salga un güey con penacho en algún punto. No, no hay algo tan cínico o tan en tu cara. Es mucho más sutil la manera en la que como que conectan con esto de que los corazones y demás. Está bastante padre y volvemos a lo mismo. La historia se entreteje de una manera que pues va llevándote de tu misión simple, rescata a tu hija, no mames, qué diablos está pasando con este pueblo. Exactamente. Además, cuando te llegan a meter donde haces clic, realmente no me acuerdo en qué juego es, donde lo mencionan, pero muy levemente.
Y en el momento que, obviamente, ya llevas años jugando esos juegos, y no me refiero a de que pues ya lo acabé y se acabó, sino pues los rejuegas años después y los sigues jugando una y otra vez, y de pronto, sorpresa, te da el clic, ¿no? Donde mencionan aztecas y me dices, ah, chinga, es Sí, cierto, la parte de los corazones, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. sí, claro. Y digo, para quienes saben un poquito de la historia de los aztecas y demás, ¿no? Porque pues público gringo le va a pasar por aquí todo el Ah, sí, tiempo, ¿no? O sea, jamás van a estar enterados. Eh, somos un poquito más, estamos más enterados nosotros que sí conocemos de la historia de este pedo y además a nosotros también se nos pasaba por aquí, o sea, exactamente, es algo que hasta como tú mencionas, ¿no? O te hace clic años después, o alguien te lo dice así de que, oye, pero tú exactamente. sabías que, y si es como de, no, a Sí, ver. esa de clásico del el amigo del amigo, ¿no? De que alguien le Ajá, cuenta y ajá. dice: "Oye, ¿y tú ya sabías que esto pasa así?". Ah, chinga. Y Sí, no es como claro. que tu cuate lo descubriera, ¿no? Sino de que alguien más se lo dijo y así se va corriendo la voz. Sí, y eso era otra cosa, que era muy padre en su momento y que es algo que a mí me gustaba mucho, que era lo que platicaba al principio, ¿no? Que Julián se llamaba este güey, hasta ahorita me acordé, que te podías sentar a platicar de los juegos y se volvía algo como de comunidad, este, especialmente con este tipo de juegos de acertijos y demás, era como de, te sentabas a platicar del acertijo con tus compas y tus compas te daban ideas y tratabas las ideas y no servía, si servía, qué pedo. Eh, y, y a pesar de que no estaba yo jugando activamente Silent Hill en 1999, yo estaba apoyando, a que ese güey lograra avanzar, ¿no? Me acuerdo que él estaba atorado con el chingado piano y las teclas que no sonaban y demás, y fue como de: "Güey, pues toca las que no suenan, a lo mejor es eso". ¡Sorpresa! Y fue un como gran logro, me acuerdo en aquel entonces, que fue como de: "Sí, a huevo, logramos el acertijo". Ah, sí. Y y yo ni estaba jugando el juego, no estaba ni viéndolo, ¿no? Pero pues él me platicaba de ese juego, y era algo padre, que ahora, pues, se mudó del frente a frente a los foros y demás, pero desafortunadamente siento que ahorita en los foros se ha vuelto como el lugar en donde encuentras la solución, no encuentras ideas para buscar una solución, ¿no? El Internet es tan grande y hay tanta gente en el mundo que mm, ya vas al foro y directo encuentras la respuesta, ¿no? O si no, alguien Para los... ya te hizo un Ajá, video de cómo resolverlo. exacto, y eso para los pocos juegos que todavía necesitan como que, resolver cosas de alguna u otra manera, ¿no? Que ya son poquitos, los acertijos suelen ser algo secundario y en general los juegos ya dejan acertijos súper, súper fáciles, a menos que el juego sea 100% un juego de acertijos, ¿no? Como lo es, este de la isla, se me olvidó cómo diablos se llama, que está súper inspirado en Myst. Ay, ahorita me acuerdo de cómo se llama este juego, pero pues es un juego que es 100% acertijos, ¿no? Eh, Ajá. a menos que haya que sea un juego así, es muy difícil que un juego de terror o de acción te Sí, en general. incorpore cosas de ese tipo ya. Sí, que precisamente eso era, a fin de cuentas, mi queja con Breath of the Wild y, Tears of Ujú. Kingdom de The Legend of Zelda, que a fin de cuentas, tanto en Ocarina of Time, Majora's Mask y anteriores, tenían eso de los acertijos, ¿no? Que, pues, a fin de cuentas te hacían pasar, pues, parir piñas para pasar el jodido templo del agua. Sí, Y eso hoy en día, pues, realmente los acertijos son completamente lineales, o sea, se te llevan a resolverlos de la manera de que los resuelvas para que sigas avanzando, y se enfocaron más en que te vuelvas Bob el Constructor, básicamente. sí. Entonces, son el tipo de detalles que, pues sí, a mí, la verdad, me van decepcionando, ¿no? Sobre todo porque yo a mi edad, cuando empecé a jugar los videojuegos, estoy acostumbrado a que
sea toda una experiencia en la cual no solo tengas la habilidad de, evadir, hacer y deshacer, sino el que te hagan pensar. Y eso, la Sí, verdad, se ha perdido muchísimo. y es que, al tratar de democratizarlos, o al empezar a tener pinches presupuestos gigantesquísimos los juegos, eh, pues, obviamente, necesitan que el return, o que la ganancia sea mucho más grande, ¿no? Entonces, tienes que apelarle a la mayor cantidad de gente posible, y, pues, es el problema general de la chingada industria ahorita, ¿no? De que con ganas de que más gente juegue tu juego, pues lo apendejas lo más posible, lo vuelves lo más, lleno de microtransacciones para que aparte de que ya te pagaron el juego, te paguen 3 pesos por la ropita o lo que sea, que Sí, ojalá fueran 3 pesos, ¿no? sí. Eh, Ay, sí, no, es otra cosa que es un fastidio eso de las microtransacciones, donde uno, empezamos porque no te están vendiendo un juego completo, te lo venden a pedazos, porque sí, antes tenías tu disco de Silent Hill y se acabó, lo terminabas y dentro de ese disco, ahí está no todo, no güey. me acuerdo si era uno o varios discos, de ese sí no me Silent Hill acuerdo, solo era un disco. ¿sí? Eso súmale de que dentro de ese solo CD, porque sí, en esa época eran CDs, eran así de avanzados, no era un Blu-ray, era un No eran CD. Blu-rays, eran compact discs, sí. Tenías 650 MB una variedad de finales dependiendo de tus de acciones. tus acciones, de cómo te desarrollas en el juego. Entonces, tener un juego completo con diferentes finales, el cual obviamente ibas a jugar varias veces para sacar todos esos finales. Una vez que te enterabas que había varios finales, Ujú. pues pues no faltaban los enfermos como yo, que lo jugaba una y otra vez para ver, pues, si era uno 2 3 o cuántos finales realmente hay en el juego, Sí, exacto. que es otra cosa muy entretenida, a diferencia de hoy en día, donde, pues sí, terminaste el juego y a la mejor te dan un final extra, pero realmente tampoco tienes que esforzarte tanto para conseguirlo. O eso súmale de que, pues, si quieres más del juego, pues, prácticamente tienes que comprarlo nuevamente, porque te van a dejar un escenario extra, un mapa extra o algo extra, que te lo van a cascar en, ¿qué será? Un tercio del juego, y luego te Sí, dejan salir exacto. otro y es otro tercio del juego. Entonces, terminas pagando el juego como 2 o 3 veces para, a fin de cuentas, tener un juego completo. O llegamos a la otra parte donde es el pay to win, donde de Putas. plano, pues, no quieres jugar para, eh, sacar armas, habilidades, incluso trajes o visuales, lo que sea, donde puedes pagarlo y eso te, pues, te resuelve la vida, ¿no? Ya realmente ya no Sí, tienes que jugarlo, simplemente, pues, pagas por ver. sí, y es bien desafortunado, ¿no? Pero, pues, es la desafortunada tendencia de la industria, especialmente con los juegos de mayores presupuestos. Pues, ahorita, si alguien se acerca a jugar Warzone o Call of Duty, o sea, ya no se parecen nada a Call of Duty, esa madre ya es, está llena de gente con trajecitos de colores y pistolas de colores, Sí, y sí es como de, ¡guau!, Call of Duty es muy diferente a lo que yo recordaba, ¿no? No quiere decir que sea malo, tengo entendido que el juego sigue siendo brutalmente divertido, pero la identidad cambia, ¿no? Ahora, lo que decías de que los juegos antes eran completos, y eso es algo, pues, bien triste, ¿no? Que ahora los juegos ni siquiera salen completos. En muchas ocasiones los juegos incluso se anuncia de que, sí, ahí está no, iba a decir Kickstarter, pero no es un Kickstarter, es lo que hace Steam, que pues básicamente el juego está en beta y tú pagas para jugar sí, el beta del juego. Y si es como de, güey, te estás dando cuenta de que tú estás pagando para ser un game tester. Hay gente a la que le pagan por hacer por por lo que sí. tú estás pagando, güey. Este, y pasa con muchos juegos, o sea, hay juegos que salen
para que la gente los juegue y, y en base al feedback de la gente, pues ya se va arreglando y demás. Y hay casos muy buenos, hay casos como el caso de Hades, que el juego final fue increíblemente bueno porque los desarrolladores escucharon el feedback de la gente, pero pues a final de cuentas tuvieron gente trabajando para ellos, jugando el juego y dándoles feedback, que pagó por hacer eso. Y eso es lo que ya no se me hace justo, ¿no? Ujú. Y también Silent Hill llegó a este tipo de destrucción de la franquicia, no por culpa de Silent Hill, obviamente, sino por quienes son los dueños, que es Konami, que ya lo platicábamos hace rato, los juegos poco a poco bajaron de calidad y llegó al grado en el que los juegos dejaron de ser juegos y se volvieron máquinas tragamonedas de pachincos que son muy populares en Japón, no son populares tanto aquí en México, y eso fue Silent Hill. Silent Hill se volvió una pinche máquina de tragamonedas, ¿no? Bueno, sí partimos de la parte donde a Konami le valió madres la parte de, de los videojuegos y se dedicó a las máquinas de pachinko. Sí, Entonces, realmente nada más, es dueño de muchas IPs, pero esas IPs como que las renta, nada más para sacar, pues, lo que le den, ya que sí, su negocio exacto. principal son las máquinas de pachinko. Sí, y de hecho, ahorita el pequeño revival que va a haber para Silent Hill, pues es justamente por el boom que tuvo el Playable Teaser que se llamaba, que hubo de Silent Hills, que era un juego que iba a dirigir Hideo Kojima con la ayuda de Guillermo del Toro. Todo el mundo se súper emocionó y después Konami dijo, ah, nada, siempre no. Odiamos a Kojima, a chingar a su madre. Que a mí no me Sí, cae bien Kojima, ¿no? Pero fue algo muy, muy sorprendente y sí fue como de, ah, ¿qué? Konami es la gallina de los huevos de oro, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y rompieron lazos y se murió Silent Hills, ¿no? sí, es que La, terminaron de la greña, es el detalle. sí, acabaron súper de la greña y peleándose por millones y demás, pero la gente estuvo chinga y jode, no, Silent Hills, Silent Hills, y empezaron a salir juegos inspirados en eso. Incluso Resident, ya lo platicábamos en otro podcast, eh, reviró completamente de lo que estaban haciendo ya súper accionoso y demás a algo muy similar a lo que a la experiencia que se tuvo con ese teaser de Silent Hills y Konami se da cuenta de que hay interés todavía en la franquicia y dice es como de, cabrón, no mames, te lo estamos pidiendo como imbéciles, claro que hay Sí, interés. sí. Y empieza este pequeño revival de la franquicia, que ahorita hay muchos juegos anunciados, hay una experiencia es, que no es ni videojuego, pero tampoco es serie de televisión, está muy raro y tengo entendido que está malísima. No lo he visto, justamente porque he visto que los reviews son muy, muy malos, entonces no me he acercado, pero Konami está echándole ganas a Silent Hill, ¿no? Entonces tenemos el remake del 2, va a haber un nuevo juego completamente desarrollado por un equipo japonés, que es otra de las cosas importantes. El desarrollo de los juegos de Silent Hill salió de Japón a partir de Silent Hill 4 y pues lo estuvieron trabajando estudios en Europa, en Estados Unidos, y pues a ninguno realmente le fue tan bien. Y ahorita justamente este nuevo Silent Hill F, que creo que es el sobrenombre que trae el jueguillo, pues al parecer sí está siendo desarrollado en Japón, ¿no? Y eso, al menos a quienes somos ancianos, sí es como de que, oh, sí, el Silent Hill viejito me encanta, quiero mi cocón. Sí, sí nos emociona, ¿no? Porque es como de a huevo, los pinches japoneses enfermos otra vez están haciendo un Silent Hill. Y la verdad, vuelvo, es una franquicia que a mí me emociona mucho. En su momento, Silent Hill 2 fue considerado como mi juego favorito. Pasaron cosas, crecí, envejecí y demás, pero sí es un juego muy, muy importante para mí. Silent Hill es una franquicia muy importante para mí
y me emociona que vuelva este nuevo Silent Hill F, el remake del 2, demás. Este, pero pues sí, ojalá Konami nos dé más Silent Hill. Sí. Otro buen ejemplo de que vas a tener que pagar por lo menos 2 veces el precio por el mismo juego es Final Fantasy VII. Ay, güey, son Ya 3 que veces, güey. te dieron, una parte, tuviste que pagar el juego completo con el Ujú. Rebirth, vas a tener que volver a pagar por el mismo juego, porque es la segunda parte. ¿Y qué creen? Que en mis épocas de chavo, por $50 tenías todo el juego completo, aunque eran como 5 discos, Eran 3 discos el Final 7, güey, pero pues sí, 3, sí no me eran 3. acuerdo cuántos eran, pero, pues, todo el juego completo lo obtenías y el juego era tuyo. Hoy en día, básicamente, como va la industria, por Ay, güey, 3 sí. veces el precio del juego lo vas a poder rentar, porque ya ni siquiera va a ser tuyo. Sí, porque ya no es tuyo, y eso es algo que está muy cabrón. O sea, el hecho de que tú compres un disco, ya no te garantiza que puedas jugar el juego de aquí a 5 o 10 años, que si en algún Exactamente, momento a Sony o a Microsoft se le ocurre decir que, ese juego ya no es jugable, pues tú ya te chingaste y tu consola ya no va a poder correrlo, ¿no? Y si es como, exactamente. pero Si aquí pierden tengo el licencia, disco. te ponen un candado en la consola y como tu consola es necesario que esté conectada a Internet, pues, ¿qué te crees? Que no puedes abrirlo. Sí, que digo, todavía, creo que con el Switch todavía no estamos tan graves. Digo, obviamente los juegos que compres digitales en la tienda de Nintendo sí están ligados a la cuenta y estar en internet y la chingada, todo ese pedo. Pero los juegos que compres físicos, siempre y cuando estén metidos a la consola, se pueden jugar aunque no haya internet. Ujú. Digo, es una pequeña ventaja que todavía tiene ahí mi Nintendo, Nintendito. sí. Este, Pero pero tristemente, hoy en día, como todas las consolas tienen que estar conectadas a Internet para que los sí. jodidos juegos funcionen, tristemente así es. Sí, exacto. Y digo, hay juegos que no necesitan realmente, ¿no? O sea, pues si yo voy a jugar Silent Hill, no quiero estar conectado a internet, ¿no? O al menos no necesito estar conectado a internet, porque pues Exactamente, la experiencia soy yo solo sentado en mi sillón en la oscuridad de mi casa para espantarme un rato. No quiero que, bueno, si soy un streamer, sí quiero que me vean gritar y decir, no, el monstruo! Ese tipo de pendejadas. Pero no es mi caso, ¿no? O sea, yo juego solo ese tipo de juegos, sí, para espantarme, pero no para que me vean, qué vergüenza. los idiotas esos. Pues sí, ay, Sí, ojalá, otra cosa mande, mande. de positiva de que el juego lo va a desarrollar en Japón, pues, a fin de cuentas son las diferentes mentalidades, ¿no? La mentalidad que se tiene allá en cuanto a cultura y, pues, cómo se realizan las cosas contra cómo se realiza en el mundo occidental, Sí, pues, es un mundo de diferencia, ya que, pues, para empezar, cuando salga de este lado, va a haber es muy probable que tengan varias cosas censuradas y no salga el juego como era debido salir, porque, pues, hombre blanco o Eh, ¿cómo eh, cómo les dicen? A los, puercos censuradores, ¿no? Una madre así, de estas, sí, personas que que se ofenden de todo, porque, pues, a fin de cuentas, en Japón no se tientan el corazón y si hay sangre, hay, pues, temas bastante sensibles y fuertes, sí, tel claro, pues, te los dejan ir como van, porque es sí, parte de la historia. Y acá, obviamente, lo primero que se van a fijar es, uy, se van a traumar las personas, o sea, hay que tienes que ponerle una opción de, pues, no quiero ver eso y el le quiero bajar. destraumante. Porque, ¿qué juegos son los que tienen opción? El Alan Wake, el 2 escuché que tiene opción para quitar ciertas escenas para que no te espantes. No mames, qué pendejada, ¿de Sí, veras? y hay varios juegos que también tienen esa misma opción, donde
puedes elegir esas escenas, no me acuerdo si son de terror o escenas fuertes, donde las suprime del juego, precisamente para que no te espantes. Pero, pues, es parte de la experiencia como fue perdón, como fue diseñada, ¿no? Digo, yo soy un creyente de que, tienes que ver las cosas como quería el que lo creó que las vieras, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, que la gente se tapa los ojos en las partes de terror, pues es que, güey, sí, para eso es, para que te espantes, velo, cabrón, o sea, eh, entonces, el hecho de que te censuren ese tipo de cosas se me hace bien, bien tonto. A mí no me gusta, por ejemplo, que los juegos japoneses justamente llegaban pues bien censurados acá a América, pues en su momento cuando era más joven, pues porque les tapaban las chichotas a las japonesas, ¿no? Pero también suelen taparle mucho el gore, como tú lo mencionabas, o le cambian el color a la sangre para que no se vea feo, y era muy decepcionante, ¿no? Como que sentías, ¿por qué los japoneses sí pueden tener eso, no? ¿Qué nos falta como cultura? Ahora ya conociendo todos el cagadero que hay en Estados Unidos y la contracultura y todos esos pedos, es como de que, ok, sí, por eso censuran todo, ¿no? Exactamente. Pero, porque sí, o sea, si le tienen que poner disclaimer a un comercial de papitas en el que las papitas están flotando, de que las papas que salgan de tu bolsa no van a hacer esto, si es como de, ay, güey, pues yo ya sabía. Sí, Eh, güey, el- en los ¿qué fue? ¿En los 90s o en los 2000 el comercial este de Delaware Punch, ajá, que grupos religiosos en México pedían que cancelaran el jodido comercial porque abocaba a que si bebías ese producto te volvías satánico, una te volvías pendejada así, satánico. Güey, en a los ese noventas grado. estaba lleno de pendejadas satánicas, güey. O sea, Pokémon era satánico, güey. Eh, y eso era algo que a mí se me hacía muy cagado, porque, o sea, yo estaba jugando Silent Hill, en donde literalmente se está hablando de cosas satanistas, ¿no? O sea, si hay un pinche culto satánico aquí, que obviamente son los malos, pero pues hay un culto satánico aquí en esto. Bueno, no es satánico, ¿no? Pero pues es un culto ahí que está Sí, teniendo ahí como que extraño. sus roces sobrenaturales. Y me estás diciendo que Pikachu es del diablo, güey. O sea, no mames. Que Delaware Punch, o sea, para aquellos que no, conozcan Delaware Punch, pues, no sé si todavía existe en México. Ni idea, güey. Era deliciosa esa madre. Era una jodida lata color naranja que Morada, tenía ¿no? no, tienes razón, morada, que tiene los ojos, no, sí, tiene los ojos verdes, verde fluorescente o verde así radioactivo, y tenía como una forma que algo que parecía como un espíritu, algo así. Y los comerciales trataba de que, pues, este, pues, como todo este misticismo, ¿no? Pero así, todo visto de manera súper chafa, y al final de uno de los comerciales, el chavito que había consumido Delaware Punch volteaba la cámara Se le y se ponía. le hacían los ojos verdes. Eso era todo. Sí, no había nada, güey. Y hubo grupos religiosos que hicieron un pinche cagadero y un desmadre para cancelar esos comerciales, porque estaban diciendo que consumir ese producto estaban, pues, lo estaban llamando a brujería o a cultos o a, pues, al ocultismo más bien, ¿no? O sea, sí es como el tipo de cosas así ridículas, así como lo mencionamos en algún otro, en el programa de Calabozos y Dragones, ¿no? Que en su época los grupos religiosos en el gabacho Ah, hicieron sí. un cagadero porque pensaron de que Calabozos y Dragones era algo satánico. Y de eso va a haber toda la historia. Ay, sí. Pinches grupos religiosos no tienen manera de, este, ¿cómo se llama? De despegar a la gente de otra cosa. Digo, me voy a desviar bien, cabrón, perdón, pero la- las religiones están súper desesperadas de que poco a poco están perdiendo gente, obviamente, porque pues la gente se está volviendo más culta. Entonces, pues obviamente eh,
todo lo que te dicen los libros mágicos, pues poco a poco se va desmintiendo o se va descubriendo cómo funciona en realidad, etcétera, etcétera. Y pues las religiones pierden gente por minuto. Eh, un bonito ejemplo es Holanda, en donde ya no hay iglesias, todas las iglesias se convirtieron en librerías, porque pues ya la gente no iba a las iglesias y sobraba. Entonces todos esos espacios se volvieron librerías. Fabuloso. Este, y de qué manera hacen que la gente, bueno, de qué manera tratan que la gente siga asistiendo a ese tipo de cosas, creando enemigos. ¿Y cuál es el enemigo? Lo que está haciendo tu hijo. No sé ni qué chingado está haciendo tu hijo, pero lo que está haciendo tu hijo es el enemigo y tienes que tener cuidado. Y esa era lo que estaba pasando con Delaware Punch, porque el pinche comercial se volvió popular, con los Pokémones, porque Pika es Satán y Chu es yo te amo, obviamente. Eso aplica como el de Mi Pobre Angelito, ¿no? Sí, El de güey. Home, Mi Pobre Alone Home, mi Angelito. pobre Alone, Angelito. Exactamente lo mismo, güey. Es lo mismo, pero con Pikachu. Entonces, las pinches religiones, especialmente el catolicismo y todas las judeocristianas, están justamente buscando eso, buscando al enemigo contra el que ellos puedan juntar a su rebaño y decir, mira, él es el malo, cuídate de ese. Entonces, ah, desafortunadamente, pues a los videojuegos les toca su chingadazo y curiosamente a los videojuegos que sí hablan de temas satánicos nadie los toca. Exactamente. Sí, hoy en día la época de la cancelación está complicado, entonces, Sí, uff, pues sí, sí. es positivo de que el desarrollo ya ha vuelto a Japón, pero obviamente va a haber peros de este lado. A fin, ¿qué fue lo que le pasó, Insomnia, que desarrolló el juego de Miles Morales? Ah, sí, Que la Insomniac, verdad güey. me gustó, a mí el Spider-Man me gustó. Ujú. El Miles Morales no lo he jugado y el Miles Morales 2, pues tampoco me llama la atención. Donde hicieron una Mary Jane horrenda, la verdad. No, no los he jugado ninguno de ellos, vuelvo a lo mismo, no tengo Play. pero, pero Es que sí, ahora se ven chidos. como muchos personajes son creados y quien los creas, quien más bien los modelan a semejanza de ciertas personas que tienen influencia dentro Ah, ok. del equipo de Oh, vaya. desarrollo de juego, porque Mary Jane se parece muchísimo a, no me acuerdo si es jefa o qué onda de desarrollo ahí en Insomniac. Ok. Literalmente le ves la jeta y es la misma persona, nada más que pelirroja. Y, Oh, l- vaya, qué loco. y esta doña, pues la verdad no es agraciada, o sea, está fea como una cabra. Pobre, pero pues así es, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de ella, pero es lo mismo que sucede en la industria del cómic, videojuegos y hoy en día entretenimiento, donde ves a, ay, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre de la que hizo I'm Not Starfire, que habla de la hija de Starfire. Ah, No, no es Sudeconic, es esta. Ah, déjate lo busco, güey, porque es, jamás voy a es una atinar. escritora y es una escritora galardonada, pero de cómics no sabe ni madres. Creo que tiene un nombre como japonés, si no estoy mal. Bueno, un apellido. ¿Es Mariko Tamaki? Mariko Tamaki, ajá. Que la verdad, ves el cómic y literalmente se está describiendo. O sea, ella se volvió, pues, por sus pelotas, la hija de Starfire. Ok. Porque ves la descripción, incluso ves el personaje y ves la foto de ella y es la misma persona. Y digamos que ella se está reflejando como ella de niña. Qué loco, es Y, cierto, y lo güey. cual te da el punto de vista de ella, qué es lo que ella quiere como tal. Entonces, pues, obviamente el target de las personas que compran cómics no son personas que les agrade eso. Güey, se dibujó, es ella.
Sí, es ella. Entonces, realmente, eh, es Qué novela gráfica que cagado. está diseñada para, pues, niñas de esa edad Ujú. y, pues, algo que obviamente no tienen ni la menor idea es de que niñas de esa edad no van a comprar esos cómics, ni compran Sí, novelas no. gráficas. Entonces, está creó un producto para un público inexistente, Y ya le que las niñas partió de la esa edad madre a un están personaje. en YouTube y en TikTok. Sí, claro. Entonces, obviamente, aquellos como yo, que consume ese producto, digo, pues, esto es una basura. Y, pues, estoy comprando cómics de superhéroes, pues, para ver superhéroes y qué es lo que hacen superhéroes, ¿no? O sea, quiero cosas fuera de la realidad. Por eso Superman está, bueno, en general, personajes de Marvel y de DC, no los de hoy en día, los de antes, son, humanos o personajes con físicos prácticamente imposibles, ¿no? A menos de que seas La Ujú. Roca con más esteroides Sigue siendo imposible, güey. y cosas completamente fuera de la realidad. Es lo mismo que pasa con la industria de los videojuegos. Están haciendo personajes con literalmente personas woke para Sí, decirte: la belleza es en todas formas y colores". Sí, pero, pues, la verdad, el que te consume el juego no lo ve de esa manera. ¿Qué es lo que estoy esperando de un personaje en un videojuego? Que sea irreal, a sí, fin de cuentas. claro. ¿Qué quiero? Quiero una Mary Jane, o sea, guapísima fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque Peter Parker no es la persona más agraciada del universo. Y ella misma lo menciona en algún punto donde dice: "Peter, tú te sacaste la lotería", porque realmente Mary Jane no es real. Claro. Entonces, ves todo el personaje de Mary Jane y literalmente pues, una belleza imposible. Obviamente, a menos de que cirugías y demás, pero se maneja como una belleza imposible donde dice: "Sí, Peter Parker, pues, terminó con alguien que podríamos decir está fuera de su liga", ¿no? Sí, claro, volvemos al mismo, no es la realidad, ¿no? Exactamente, porque, pues, a fin de cuentas voy a entretenerme con algo que no es real. Entonces, pues, estoy buscando algo fuera de la realidad. Si quiero la realidad, veo las noticias. Si de por sí el mundo ya está de la chingada, pues, que me lo Sí, vengas y me claro. lo escupas en los juegos donde, pues, vengo a relajarme, a salirme de la realidad, pues, está cabrón. Que fue una crítica que recibió un juego que salió hace poquito, donde utilizaron, creo que una modelo coreana Ujú. con, o sea, un cuerpo escultural y un cuerpo, pues, fuera de la realidad, ¿no? De eso que tiene, caderas gigantes y boobies gigantes y demás, que obviamente sí, pues, toda la comunidad woke en general se fue en contra de ellos, ¿no? Cómo se Como atrevían locos. a sexualizar a la mujer, que era imposible pues, verse así, entonces que estaban dañando el psique y Es algo de Blade, ¿no? ajá, Es un juego exactamente. para Play. Sí, ya sé a qué juego te Sí, refieres. Y sí, el de que estás modelo es dañando escultural. el autoestima de las niñas y demás, pero, pues, ¿qué es lo que dice el encargado del juego? O pues sí, no me acuerdo si fue el productor o el jefe, el encargado del Creo que sí juego. era el productor. Nosotros es lo que queríamos, para empezar. O sea, si no les parece, no lo jueguen. Y es algo irreal, que simplemente es un atractivo visual para que te vayas a entretener. O sea, Exacto. literalmente no te vas a ir, a vivir con un videojuego, no te vas a casar con el videojuego, pues, lo que vas a divertirte en un videojuego.
vas a No, salirte de esa realidad. Entonces, pues así lo queríamos mostrar y así lo vamos a tener, les guste o y no. y estás viendo a una muchacha que está usando espadas láser, pistolas de rayos, luchando con robots gigantes, y lo que dices: "Ay, no, eso no está bien", es que la muchacha tenga un cuerpo atlético. Sí, y Güey, que es hay está tra una irrealidad gigantesca pasando en este juego. Agarra el pedo de que esto no es real, güey. sí, ahorita justamente me recordaste un comentario que hizo quien, de el de Game of Thrones, George Martin. no, uno de los actores de la serie Game of Thrones, Ah, okey, híjole, hay el un chingo. el gordito que sale de Night Watch. Ah, okey, el que es Tarly, no sé cómo se llama el actor, la Exactamente, verdad. ese mero, que se encontró con un fan Ujú. que le dijo: "Oye, ¿cómo es posible que tú, estando en el muro de hielo, con poca comida, un régimen estricto de en cuanto a entrenamiento y todo, más todas las calorías que consumes estando en el hielo, cómo es posible que seas gordo? O sea, eso es irreal. No tiene Ajá. ningún sentido a lo que él, pues, se puso a pensar, ¿no? En esta serie hay dragones escupiendo fuego. Existe un rey de hielo que transforma en zombies de hielo todo lo que toca. Existen gigantes. Hay magia. Ajá, hay magia, hay una morra pariendo un monstruo de sangre, güey. Exactamente. Y tu consternación es, ¿por qué soy gordo? Sí, güey. De todo lo que ocurre, tu consternación es, ¿por qué soy gordo? Son del tipo de cosas que, pues, no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, claro. Y es lo mismo pasa con este juego, ¿no? Donde, pues, uno, el nicho de gente al que va dirigido no son, pues, niñas pequeñas que puedas traumar por cómo se ve un personaje y que se quieran comparar con ellas. Dos, si esas niñas son consumidoras de ese juego, lo último que les va a preocupar es de que, ¿por qué yo no me veo así? Lo que van a estar preocupadas es de, necesito armas para, pues, pegar a los pendejos que tengo enfrente, Claro. que son el tipo de cosas que no entiendo. Todas esas personas que se quejan y son, eh, pro cultura de la cancelación, es lo que no se fijan. O sea, es realmente increíble, ¿no? Pues, realmente lo último que te fijas es en eso. Y obviamente Sí, eso no va a impactar en tu, bueno, en tu, ay, se me fue el nombre, que te haga sentir mal, sí, en tu autoestima. en tu autoestima. Pues, ¿por qué? Pues, porque lo último que te va a importar es, pues, las proporciones del personaje. A lo más que te va a Claro. importar es de que, no, pues, es que yo quiero que el traje sea rosa, quiero que el traje sea verde, porque es el color que me gusta. Sí, exacto. Es como quejarse de que Superman está mamado. ¿Por qué Superman no puede estar gordito y chaparrito y ser moreno, güey? O sea, no me voy a quejar de eso. ¿Por qué? Porque el personaje es un ideal al cual aspirar. El personaje no es real, el personaje no existe. Y yo creo que es muy importante que la gente entienda esas cosas, ¿no? Sí, güey, Superman no existe, igual que Jesús Cristo. Son ideales a los cuales aspirar, son cosas a las cuales
se espera que tú digas, no mames, Superman es una buena persona, Superman es atlético, es fuerte, ayuda a las gentes a su alrededor, a la gente, perdón, a su alrededor. Superman es algo a lo que tenemos que aspirar. La mona curvilínea con un físico maravilloso del juego es un algo a qué aspirar, es algo a lo que las niñas pueden aspirar. ¿Está mal poner algo que sea atlético? No lo creo, porque estás dándole a la gente algo que buscar, un camino hacia dónde ir. Y yo no creo, al menos yo de niño no recuerdo que yo dijera: "Oye, mamá, ¿por qué Superman no es chaparrito, morenito como mi papá? ¿Por qué no está panzoncito?". Yo no me quejaba de eso. Exactamente. Decías: "Yo soy ese". Yo decía exacto, o sea, yo soy Goku, güey. Exactamente. Mira lo rubio que soy, a huevo que yo soy Goku, ¿no? Sí, no, Ah, es que justamente lo mencionas perfectamente, son ideales, a fin de cuentas. Entonces, en un juego como Silent Hill, ¿por qué dices, bueno, por qué el eh, James el del primer juego? James, ajá. Pues, ¿por qué no es James el del moreno, 2, no? Harry el del uno. Harry, ¿por qué Harry no es, pues, no parece latino, no? O sea, ya no me representa. Sí, Pero exacto. es en lo último que te fijas, ¿no? Lo que te importa es, puta madre, estoy en un pinche lugar desconocido y algo me va a saltar y me va a hacer Sí, me espantarme. sí, y eso es, algo, pues, muy importante realmente, ¿no? Que en el caso específico de Silent Hill, no son son personas con las que conectas, bueno, son personajes con los que conectas, pero no son un ideal al cual aspirar en ningún momento, ¿no? O sea, sí, el güey está buscando a su hija, pero las razones por las que después hace el resto de las cosas en la historia dejan de ser tan nobles. El personaje de Silent Hill 2 es todavía más horrible como personaje y mucho menos algo a qué aspirar, porque pues a final de cuentas él mató a su esposa. Ups, spoilers. Entonces, no quería spoilearlo, pero bueno, se me fue el pedo. A final de cuentas, el güey no hizo algo bueno y él está lidiando con su culpa. Este, y nos vamos a quejar de eso, vamos a cancelar al güey porque, no, es horrible, no mamen, ¿cómo pueden hacer un juego de esto? Sí, o Pues yo no me reflejo, con él, ¿no? Porque yo no maté a mi esposa. O sea, exactamente, no se trata de eso. Estamos viendo historias, estamos conociendo historias, estamos viendo ideales a los cuales aspirar o en el caso contrario, que es en el caso de Silent Hill, estamos viendo cosas que queremos evitar, ¿no? O situaciones en las que no quisiéramos caer nunca. Y eso es la magia de la irrealidad de los videojuegos, las películas y todas esas cosas. Podemos experimentar vidas que no son las nuestras y que no son posibles de experimentar en una vida real. No, no es necesario que nos clavemos tanto con el sí, es que si ese personaje no tiene este diente chueco igual que yo, aparte de ser moreno y estar chueco de la cara, güey, pues no soy yo y no me representa y no puedo identificarme con él. Hay que estar exactamente, muy limitado de la cabeza para estar así, ¿no? exactamente. Por eso es importante que, pues, se consuma ácido fólico cuando estás en el embarazo, porque si no sale gente como hoy en día, ¿eh? Es importante darle su espacio a la educación también. Siento que mucha gente está perdiendo el camino de la educación en no la educación de que: "Ay, sí, por favor, siéntese, señora", sino la educación literal, sumar uno más uno es igual a 2, güey. O sea, eh, cada vez más me encuentro con videos de gente que no se sabe la capital de su país. Olvídate de países que no son su país, ¿no? O que no pueden encontrar en el mapa un continente, güey. Así de que les preguntan: "¿Dónde está África?", y le apuntan a pinche Sudamérica, y si es como de
Güey, no Ah, mames. yo vi uno bueno que les preguntan, que mencionan 3 países de África, y mencionan Madagascar 1, 2 y 3 y no, No mames. no sé si es de broma, pero híjole, me dio risa. Da mucha pena ver ese tipo de cosas y es, mientras más falta de educación haya, ese tipo de educación, pues va a haber obviamente más gente quejándose de pendejadas como la chichona del juego no me representa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, carnal, nos desviamos bastante, pero últimos comentarios sobre Silent Hill, juego, serie, lo que gustes. Pues, empecemos con que la película está culera, fuera del detalle de la representación, la verdad la película está culera. Y a los juegos, denle una oportunidad, sobre todo a los primeros. No, la verdad de los remakes no, el remake del uno no lo he jugado, no sé qué tan fiel siga siendo, porque luego por ahí mueven algunas cosillas de los juegos originales. Es el que salió en Wii, ¿no? El que se llama Silent Hill Origins. No me acuerdo, la Según verdad. yo, no es tal cual un remake, como ¿No que es remake del uno o parece es otro? remake, es como que remake y precuela, güey, está raro, está bueno, no está tan horrible, pero está extraño, no es ni remake ni precuela, es una cosa ahí extraña. Okey. Pues si tienen la oportunidad de conseguir los juegos, ya sea, creo que en PlayStation, aquellos que tengan el varo para pagar el Plus Ultra Extra de la membresía, que puedes emular juegos de Play 1 y Play 2, y creo que Ujú, también de Play 3, del Play 3 no estoy muy seguro. Y ahí los no sé. encuentran, porque no sé tampoco si los puedes encontrar ahí, pero si los encuentran, denles una oportunidad. Son juegos muy entretenidos. Los recomiendo que lo jueguen en un lugar a oscuras, Solos de con un buen noche, sonido, sí. y está macizón, macizón, para que literalmente les muevan la cabeza y se pongan a pensar, sobre todo. Entonces, es la mejor manera de que vivan la experiencia del juego y lo disfruten al máximo. Sí, 100% de acuerdo, la verdad. Y como dices, son juegos 100% recomendables. Desafortunadamente, no hay manera sencilla de, pues, de conseguirlos legalmente, ¿no? O sea, el Silent Hill 1 creo que nunca salió de PlayStation 1. Entonces, pues, para jugar Silent Hill 1 o es emulación, ¿no? El Silent Hill 2 en algún momento tuvo un release en PC, igual que Silent Hill 3 y 4, pero desafortunadamente, pues, no los encontramos en Steam o cosas así, pues, cuestiones de que Konami se volvió loco, ¿no? Ujú. Este, pero en definitiva, si tienen la oportunidad de conseguirse un Play 1, Play 2 y jugarlos en esas consolas originales, creo que vale mucho la pena, especialmente con una tele viejita, que no sea una tele nueva donde los píxeles se rompan y se vea horrible. Sí, En no es una para pantalla, es tele, para televisión. exacto, es para una tele de las viejitas, ¿no? Eran juegos que aprovechaban mucho la tecnología que había en ese momento. Y la verdad son muy, muy disfrutables o muy espantadores, dependiendo de si a ustedes disfrutan los espantos o no. A mí me encantaba que me espantaran, pero como mencionaba el orc, también te hacen pensar. Y no nada más te hacen pensar para resolver los acertijos, te hace pensar sobre la historia que te acaban de contar y sobre los personajes que acabas de encontrar. Y tienes que formar una opinión tú en base al personaje que estuviste jugando. Sí, Y exactamente. eso está muy cabrón. Tener que entrar en una decisión moral sobre el personaje con el que jugaste todo ese tiempo, es algo realmente interesante, ¿no? Y que muy pocos juegos han siquiera intentado hacer, mucho menos logrado al nivel que esos primeros 3 juegos lo lograron, ¿no? Exactamente. Otro detalle para aquellos que son veteranos como yo y para los que no, para que les dé un poco de envidia. En esa época, por
80 varitos, podías agarrar tu PlayStation, le ponían en Tepito o en Ah, sí, cualquier el bucanero de tu preferencia, le chipsazo, ponían güey. un chip y podías conseguir los juegos que quieras a 10 varitos, así que no tenías que pagar los 50 morlacos que te salía, bueno, los $50 que originalmente, o 20, no, Eran eran como como, 200 pesos, 300 pesos más o menos. pues eran como 30, $40 de esa época, Ujú. pero pues por 10 varitos te comprabas un juego de Play 1. Yo como usuario de Nintendo, güey, me daba un cagadal de envidia, güey, que Sí, siempre llegaban mis compas con Play a decirme: "Ah, güey, es que ahora tengo este, y este, y este juego". Y yo así: "Cabrón, no mames, o sea, yo puedo comprar un juego cada año, güey, ¿tú cómo le haces?". exactamente, No, es que tiene chip. Y es como de: "Chingo a mi madre, ¿por qué Nintendo no tiene esto?". exactamente, con el bucanero de confianza. Sí, maravillosos recuerdos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Carnal, gusta de cerrar. Claro, claro que sí. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales desde el Nirvana Podcast, ya sea en Facebook o Twitter. También pueden encontrar la repetición en nuestro canal de YouTube, desde el Nirvana Podcast, o pueden toparnos en la versión de audio en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Y la próxima semana, aprovechando que vamos a hablar de algo positivo que hubo el año pasado y no de pura pinche basura, pues nos va a tocar hablar de una película que pues recaudó una muy buena lana y aparentemente tuvo muy buen recibimiento pues del público. Nosotros nos vamos a dar el placer de darles su tratamiento nervano y decirles qué nos pareció. Y estamos hablando de nada más y nada menos que la segunda parte de la película de los 80s, Top Gun. Nos referimos a Top Gun Maverick, que salió en 2023. No puedo esperar. Gran película. Así que, pues, ya saben, misma hora, mismo canal. Nos estamos viendo el próximo viernes. Así que, córrela.